Y vamos a platicar precisamente de la violencia, lo que está pasando en estos momentos. Y entramos en comunicación con Mónica Meltis, ella es directora ejecutiva de Data Cívica. Mónica, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lupita? Muchas gracias, buenas tardes. Oye, pues estamos a unas horas de que inicien las campañas. Todavía esto no empieza de manera formal. Sin embargo, pues lo que hemos visto en las últimas semanas, mucha violencia, ¿no? En contra, ataques de los aspirantes, de algunos ya candidatos en diferentes partes de la República Mexicana. ¿Cómo ven ustedes el escenario previo a que empiecen las campañas ya de manera formal, Mónica? Así es, Lupita, pues efectivamente desde Data Cívica estamos documentando este tipo de violencia, nosotros le llamamos criminal electoral. Efectivamente estos primeros 2 meses del año han sido sumamente violentos. Nosotros documentamos atentados, ataques y asesinatos y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político y efectivamente pues enero al menos ha sido el mes más violento desde el 2018, comparado con ese mes también de enero de los años anteriores que hemos documentado hasta ahora, ¿no? Y pues sí vemos que esperamos equivocarnos, pero todo parece indicar que este año, en donde se concentran la mayor cantidad de elecciones que ha habido en la historia concurrentes, pues es muy probable que estemos observando mucha más violencia de este tipo. Y lo que vemos es que este tipo de violencias que es más visible, como los asesinatos, en realidad lo que nos dicen es cómo los grupos criminales están buscando influenciar el control político a nivel local, ¿no? Sobre todo identificamos este tipo de ataques e incidentes a nivel municipal, ¿no? 8 de cada 10 de los que nosotras hemos documentado suceden a nivel local. O sea, si no le gusta a un cártel algún candidato o algún aspirante, pues tan sencillo como quitarlo del camino, ¿no? En Michoacán, lo que acaba de decir la Fiscalía hace apenas unos momentos es que, pues sí, fue mano del crimen organizado, participación de criminales, quienes son los responsables de estos asesinatos de dos personas, dos candidatos, uno de Morena y uno del PAN. Así es, pues justamente nosotras lo que hemos identificado es que este tipo de sucesos en realidad son eso, ¿no? O sea, son momentos en donde los grupos criminales están, digamos, hay ciertas negociaciones que se llevan a cabo y hay ciertos ajustes en la forma en la que a nivel local se han desempeñado y han influenciado en la toma de decisiones. Y pues el momento electoral es un momento muy importante para identificar cómo es que este tipo de delitos que cometen el crimen organizado pueden continuar, ¿no? Nosotros utilizamos mucho el concepto de gobernanza criminal, que quiere decir cómo el Estado, el gobierno, para que los grupos de crimen organizado puedan hacer las actividades delictivas que hacen, tiene que haber o una permisibilidad, un grado de permisibilidad o un grado de omisión, ¿no? Entonces, este tipo de huecos que se dan en el cambio electoral son aquellos que se están muchas veces negociando, ajustando, renegociando. Y es importante decir que esto no tiene que ver tanto con los partidos políticos, sino con una institucionalidad que ya el crimen organizado y los grupos del crimen organizado han logrado pues generar a lo largo de la historia del país y que pues las instituciones de seguridad y de justicia no se han transformado para que esto deje de suceder, ¿no? O sea, no es algo que tiene que ver tanto con los partidos políticos, sino más bien con las instituciones, ¿no? Mónica, preguntarte, hay quien dice que debemos tener mapas de riesgo o que se deben tener mapas de riesgo. ¿Tú cómo ves para que haya seguridad para estas personas que son, como tú decías, una de las elecciones más importantes? Habrá muchísima gente involucrada, muchos candidatos, más de 20,000. ¿Qué se puede hacer? Pues justamente una de las cosas de entrada es que a nosotros nos parece importante en Data Cívica es documentar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay casos específicos que hemos podido identificar en donde este tipo de violencia va, digamos, no solamente sucede en el momento del contexto electoral, sino también previamente, ¿no? El caso de Guerrero es muy emblemático en este sentido, específicamente Coyuca de Guerrero, ¿no? De Benítez, perdón. Identificamos que en nuestra documentación hay
hay asesinatos primero a policías, ¿no? A nivel local. Luego asesinan a el secretario de seguridad. Después, meses después, asesinan también a el presidente municipal y recientemente, a inicios de año, asesinaron a 2 personas que estaban contendiendo para un cargo, ¿no? Entonces, este tipo, digamos, de historial a nivel local, pues son las cosas que nos pueden dar también alertamiento sobre qué es lo que puede pasar en estas elecciones. Y justamente algo que me parece importante decir para su auditorio es que si bien el momento de las elecciones es un momento importante en donde este tipo de sucesos pasan, la realidad es que esto es algo que hemos identificado que no solamente se queda en el contexto electoral, ¿no? Y en ese sentido, este tipo de documentación y de estrategias que desde nuestra perspectiva tienen que ser interseccionales, intersectoriales e interinstitucionales, es decir, no solamente es algo que le corresponde al INE dar seguridad de las elecciones, sino también a la propia Secretaría de Seguridad. Y en ese sentido, lo que han mencionado la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, es que se procesarán solicitudes solamente de candidaturas federales, ¿no? Y el caso de las candidaturas locales serán canalizadas a mesas de seguridad local, es decir, no hay más claridad de qué respuesta recibirán. Pues Mónica, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde y bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra y como tú decías al principio, esperemos que no sea, como se ha mencionado, uno de las elecciones de las jornadas más violentas en el país. Gracias. Hasta luego.